Pues bien, como el domingo estábamos hablando sobre la iniquidad, usted diría, está de moda ahora. Pues sí, está de moda. Sucede que hoy voy a continuar en la segunda parte, hablándole con respecto a las iniquidades o a la iniquidad. Y recuerde que le decía el domingo que por qué nosotros no estamos experimentando la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él. Y quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado y quizás hemos pensado que esa palabra está puesta ahí de más en la Biblia, porque quizás usted dice, yo no estoy viviendo esa vida abundante que Cristo dice que vamos a experimentar después de haber creído. Yo no estoy experimentando esa vida abundante, ni tampoco tengo esa intimidad con Dios como Él dice que nosotros debiéramos tenerlo, que debemos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tampoco siento que estoy experimentando todo eso. Y entonces hoy quiero hablarle un poco más sobre la iniquidad, para que veamos que la responsable de todo eso que no está sucediendo en su vida son las iniquidades. Y las iniquidades están en abundancia en nuestras vidas, en abundancia en nuestras vidas. Y usted mismo se va a autoanalizar para verse si es así o no es así. Bien, el tema que quiero leer, o sea, más bien el pasaje que quiero leer es Éxodo 34 y versos 5 al 7. Éxodo 34 y versos 5 al 7. Quizás usted se pueda ver en el espejo de muchas de las cosas que vamos a mencionar, pero si usted se ve en el espejo, guarde la memoria, guarde la imagen que vio para traerla delante del Señor. Porque aunque las iniquidades no son pecado, pero sí son puertas abiertas para que el enemigo no tenga a nosotros de zambar, de ir a practicar con nosotros cuando le da la voluntad. Entonces podemos nosotros entonces impedirle al enemigo que nos tenga para jugar con nosotros. Donde nosotros caemos, nos arrepentimos y volvemos y caemos en el mismo hoyo. Los caballos no le pasa eso. Usted se monta en un caballo y usted va pasando por un lugar de noche y el caballo tropezó con una piedra en ese lugar o tropezó con un palo o algo, y usted puede pasar muchos años después por ese lugar en ese caballo y fácilmente lo tumbe a usted, porque él no va a volver a chocar con ese palo que había ahí, y ya el palo no está ni la piedra está, pero él brinca en ese lugar porque él no choca dos veces en el mismo obstáculo. Qué bueno que nosotros fuéramos como los caballos. Nosotros chocamos 100 veces con la misma piedra y nos la llevamos después, ya desbaratamos la piedra con los pies. Pero eso no es la voluntad de Dios. Bien, Éxodo capítulo 34 y verso 5 dice, el Señor, quizás no sea la misma versión, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Y el verso 6 dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y ahora está el verso que quiero hablar, el 7. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones después. Y que perdona la iniquidad
también perdona la rebelión y también perdona el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. O sea, que el Señor no pasa por alto como con paño tibio las cosas malas, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. También en Éxodo 20, 4 y 5 habla también al respecto, pero no lo vamos a leer porque es más o menos la misma cosa. Bien, la semana pasada le estuve hablando de por qué muchos creyentes no estamos viviendo la vida abundante que Cristo prometió a todos los que creen en Él. También le decía que por qué muchos creyentes no estamos viviendo en una intimidad, en una relación íntima con el Señor permanentemente. Y también le decía que la razón por la cual esto sucede es por las iniquidades. Y le decía que esa era la razón principal por la cual no tenemos esa intimidad con Dios, debido a las iniquidades, porque las iniquidades han venido a formar parte de nuestras vidas y de una manera directa o indirecta permanecen en nosotros siempre. Mientras vivamos aquí en este cuerpo, ellas van a permanecer en nosotros, porque esas iniquidades las arrastramos de nuestros antepasados, otra la engendramos nosotros y otra también la salen a relucir por nuestro carácter. Nuestro carácter hace que salgan muchas cosas que son patrones nuestros por nuestro carácter. No, le voy a explicar más adelante bien de todo eso, por qué salen las iniquidades de la que recibimos de nuestros antepasados, la que nosotros engendramos nosotros mismos con lo que hacemos, con las malas acciones, y aquellas que surgen de nuestro carácter. Hay carácter en nosotros. Recuérdense que muchas veces nosotros decimos: el que me busca me encuentra. Pero eso no es de todo el mundo que diga eso. Pero hay personas que dicen así: el que me busca me encuentra. O sea, que no me provoque o algo así por el estilo. Entonces le decía que la iniquidad no es pecado, también le hablaba de eso. No es pecado, sino que es un mal que sembró Satanás en el corazón de Adán y Eva el día que ellos se rebelaron contra Dios. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, lo que entró en ellos fue el mal, porque Adán y Eva conocían el bien y tenían una buena relación con Dios y conocían el bien, pero cuando ellos le fallaron a Dios, entonces entró el mal en su corazón y ese mal vino a traer desconfianza de Dios. Dios ya no confiaba en el hombre, porque ahora el hombre era como él, que conocía el bien y el mal, y entonces al hombre, al conocer el mal, no es confiable. En el caso de Dios, Dios sí puede conocerlo, porque Dios no puede ser tentado con el mal, porque Él no peca ni tampoco tienta a nadie con el mal. Entonces la iniquidad aún permanece en el creyente porque no es pecado. Si la iniquidad fuera un pecado, no permaneciera en el creyente, porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona todos los pecados, somos perdonados en los pecados, pero las iniquidades permanecen con nosotros. Las iniquidades permanecen con nosotros porque las iniquidades no son pecado. Es lo que la Biblia llama la vieja naturaleza, el viejo hombre, la concupiscencia. Eso está en nosotros, esa maldad está en nosotros. Por eso es que dice en Génesis, dice que los pensamientos del corazón del hombre van de continuamente al mal. O sea, porque dentro del hombre, aunque el Espíritu Santo viene a morar el día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
viene a morar en nosotros, pero también el viejo hombre está ahí viciado de muchas cosas, viciado de muchas malas costumbres, malos hábitos y maldades, está ahí dentro. Entonces, esta permanece en los creyentes, el mal permanece en los creyentes por todos los días de su vida. Recuerde que yo le decía que usted nunca va a estar tan viejo o tan santo que no pueda ser tentado. Todos vamos a ser tentados por las iniquidades de alguna manera, más en una que en otra. Todos vamos a ser tentados. Y como el mal está en nosotros y también el bien, entonces eso era lo que yo le decía ahorita con respecto al libre albedrío que tenemos. Dios no quiere que nosotros seamos un robot. Yo quisiera ser un robot de Dios desde que me convertí y ya no volver más nunca a pecar, ni a hacer cosas malas, ni a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Pero no es así. Dios me ha dejado a mí para que yo decida si quiero hacer el bien o si quiero hacer el mal, si obedezco o desobedezco. Dios ha puesto delante de mí eso para que yo tome la decisión. Y ese derecho se llama libre albedrío. Ese libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros es para eso, para que si un día nos encontramos en el infierno o en el cielo, entonces vamos a estar ahí porque decidimos estar ahí. Porque delante de nosotros Dios lo puso a la disposición nuestra. Así que nadie tendrá razones para quejarse y decirle a Dios, estoy aquí porque tú me trajiste, o por lo que sea, sino porque yo tomé la decisión de aceptar tu regalo y vine, acepté eso, yo quería eso, lo que tú me estabas ofreciendo y lo acepté. Entonces notemos que el pasaje que leímos habla de iniquidad. ¿De qué más habla? De rebelión. ¿Y de qué más? Y de pecado. Entonces Dios habla de tres cosas diferentes por separado: iniquidad, rebelión y pecado. Y dice que Él perdona ¿qué? La iniquidad, Él perdona la rebelión y Él perdona los pecados. O sea que son tres cosas diferentes las que el Señor perdona en cada uno de nosotros. Y no es lo mismo hablar de iniquidad que hablar de rebelión, ni tampoco de pecado. Se la voy a desglosar un poco, pero principalmente me voy a enfocar en la iniquidad, que es el tema principal que quiero que usted conozca. Hablar de iniquidad es hablar del mal que entró en Adán y Eva. Primeramente entró en Satanás, pero luego lo que nos interesa es que entró en Adán y Eva. Y, o sea, hablar del mal es como decir, hablar del ADN de Dios, de Satanás. Del ADN de Satanás. Satanás le da seguimiento a ese ADN. Él cree que son descendencia de todo lo que vienen como descendientes de Adán y Eva, porque él sembró el ADN de la maldad en el corazón de Adán y Eva, y la maldad ha seguido en todos los hombres. Y por eso que el Señor dice que por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Que dice Romanos 3:23. O sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, de ahí para adelante, el ADN de Satanás ha seguido en el corazón del hombre, la maldad ha seguido en el corazón del hombre. Esto terminará un día. Esto terminará un día en la eternidad. En la eternidad se va a terminar de que será sacado del corazón del hombre la maldad, y el hombre volverá a ser como el estado original, como era Adán y Eva antes de pecar. Pero también vemos aquí que la iniquidad es, según Isaías 59, es lo que nos separa también, lo que nos divide de Dios, lo que nos aparta de Dios. Entonces, nos divide de Dios. Y el pecado es otra cosa. El pecado hace otra función que le voy a hablar. Entonces, como también le decía, que hablar de iniquidad es hablar de lo que hay sembrado en el corazón nuestro, de lo que está ahí, de lo que a nosotros nos gusta hacer. Es hablar de los malos hábitos,
de la mala costumbre, de los pecados que una vez fueron perdonados por Dios. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros practicábamos muchos pecados y éramos reincidentes en ese tipo de pecados. Y esos pecados que nosotros cometíamos, supóngase que nosotros éramos adúlteros, por decir fornicarios, por decir ladrones. Lo que nosotros éramos, eso se convirtió en una adicción para nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué pasó con los pecados que nosotros cometíamos? Fueron perdonados, los pecados fueron perdonados. Pero ¿qué quedó en nosotros? La iniquidad de ese pecado, y ahora somos como quien dice, insinuados por el enemigo. Satanás deja como un guachimán ahí para que siempre viva tentándonos en esa área donde nosotros éramos débiles, donde nosotros vivíamos practicando ese pecado. Y en todas las áreas de los pecados potenciales que nosotros practicábamos, tenemos tentaciones. Tenemos tentaciones a hacer lo que nosotros hacíamos. Entonces, eso es lo del viejo hombre, como habla. Eso que está ahí acechándonos a nosotros y que en cualquier momento nos puede hacer caer con facilidad. ¿Están entendiendo? Entonces, los pecados que éramos nosotros adictos, esos pecados son más potentes en nosotros para llevarnos a caer nuevamente en la posición que estábamos anteriormente. Entonces, esos malos hábitos, esa mala costumbre de los pecados que nosotros vivíamos, son como el talón de Aquiles de nosotros, son las áreas débiles de nosotros. Todos tenemos debilidad y podemos caer con más facilidad en esas áreas. Entonces, por eso nosotros tenemos que tomarle ojo visor a esos pecados de los cuales nosotros éramos adictos anteriormente. Quiero que sepan que nosotros, los creyentes, no heredamos los pecados de nuestros padres, porque había una queja que decía mucho, el pueblo de Israel se quejaba que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tenían la dentera. Pero en el tiempo que estamos viviendo no sucede eso. Los hijos no pagan los pecados de los padres, pero sí pagan por las iniquidades de los padres. Como le decía, cuando las cosas que usted hace, los hijos no la hacen porque usted le dice que no la hagan. Ellos la hacen porque lo ven a usted hacerlo. Si usted es un hombre que le da golpe a su esposa, si usted es un hombre que le da golpe a su esposa, espere que el muchachito varón que usted tiene fácilmente después le va a dar golpe a la esposa también. Porque aunque usted le diga, no, eso no es bueno, tú sabes lo que sufría tu mamá y todo eso, porque yo le hacía eso, no importa, yo le doy su galleta también. Porque realmente ellos van a hacer lo que vieron hacer a su papá. Entonces nosotros tenemos que tener cuenta con lo que nosotros hacemos, porque los niños de nosotros van a ver lo que nosotros hacemos para ellos repetirlo. Pero es que hay alguien que le dice, hay alguien que le está instruyendo, hay alguien que lo está llevando, y ese alguien son esos demonios que le dan seguimiento a cada iniquidad que hay. Los demonios se distribuyen. Nosotros tuvimos una experiencia de que los demonios se distribuyen entre los hijos para ellos hacer su trabajo. Entonces tenemos que tener cuenta con eso, cómo los demonios mantienen el seguimiento. Inclusive nosotros hemos estado orando por personas que dicen, yo no me puedo ir porque Satanás me puso a mí a hacer ese trabajo. Y si yo dejo esto, tengo problemas, me golpean a mí. Entonces yo tengo que darle seguimiento a eso para llevar a la persona a que caiga también en pecado. O sea, un padre que era alcohólico, el hijo dice, yo nunca voy a ser alcohólico, nunca voy a ser alcohólico. Y va creciendo. Y de alguna manera, él va a hacer que un día se emborrache y de ese día se convierta en alcohólico. Ya cayó, pues de ahí para adelante sigue siendo alcohólico y ya ese demonio ya triunfó. Entonces, ¿por qué va a insistir en que eso suceda? Que le brinden, que de todas maneras caiga en el mismo pecado, porque tiene que repetirse. Y por eso ustedes ven
que hay muchas abuelas que dicen, ¿por qué mi nieto tuvo que salir igual que su abuelo? ¿Por qué? Porque se viene repitiendo ese tipo de iniquidad de generación en generación. Entonces, nosotros heredamos las iniquidades de nuestros padres, la maldad que ellos practicaban, la que los llevó a caer en pecado, lo que ellos practicaban como pecado, se convierte en una iniquidad para nosotros. Lo que los padres practicaban como pecado son iniquidades para nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Como hijos lo estamos viendo a papá y a mamá haciendo eso, y eso se convierte en un patrón de familia. ¿Ustedes están entendiendo o no? Se convierte en un patrón de familia y estamos repitiendo lo mismo que ellos hacían. No son pecados hasta que nosotros no lo practiquemos. Siguen siendo iniquidades, iniquidades, iniquidades. Están ahí como iniquidades, y las iniquidades no son pecados. No te condenan a ti. No te condenan como creyente. No te hacen ningún mal. Pero sí siente tentado y atraído a hacer lo mismo que hacía papá, lo mismo que hacía mamá. Y por eso se sigue repitiendo entonces de generación en generación. Lo que para ellos fue pecado, para nosotros es iniquidad. Sumada a esa iniquidad que heredamos de nuestros padres, también están las iniquidades, la iniquidad que surgió del pecado que nosotros practicamos. Como les decía, cuando nosotros estamos practicando el pecado, entonces ese pecado, al ser perdonado, deja una iniquidad. La iniquidad es lo que nosotros tenemos debilidades para volver a caer en el mismo pecado. Cristo perdonó, cuando Cristo perdonó nuestros pecados, quedó solamente la iniquidad, quedaron los recuerdos, quedaron las cosas, como les decía también la semana pasada, que mucha gente ya que son muy adultos y van perdiendo ciertas capacidades, después dicen, ay, yo en mi tiempo. Entonces entra otra iniquidad, que es la lujuria, que es la lascivia, entran a funcionar, porque no puede ya hacer la función que hacía, como dice en su tiempo. Entonces el apóstol Pablo dijo de sí mismo, el apóstol Pablo estaba luchando con ese problema, y todos vamos a luchar, y si usted no está luchando, entonces la cosa no está buena, porque entonces usted no le está haciendo caso y está practicándolo. Entonces el apóstol Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en este cuerpo físico, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo, un hombre terrible, un hombre temeroso de Dios, un hombre consagrado a Dios, dedicado a Dios, que yo diría que en la Biblia la persona que más se parece a Cristo es el apóstol Pablo. Alguien tremendo, y él estaba teniendo esa lucha. Y cuando el apóstol Pablo dijo esta palabra, se refería a la iniquidad que había en su corazón. Se refería a que dentro de él existía el bien y el mal. Existía el bien y el mal, y que ambos estaban luchando entre sí. Ambos estaban luchando dentro de él, pero él también nos dice que el mal o la iniquidad que había en él era tan fuerte que no le permitía hacer el bien que él quería, sino el mal que él no quería hacer, ese era el que hacía. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay tentaciones que son muy fuertes, que usted quisiera que alguien se la quite de la mano, que usted no puede dejarla por sí solo, necesita que alguien le ayude. Necesita que alguien se la quite de la mano para usted poder dejarla, para tener una excusa quizá y poder librarse de eso, porque su fuerza de voluntad no es capaz de rechazar eso, en lo que usted está siendo tentado.
Porque usted sabe por qué que somos tentados. Porque el enemigo nos tienta a nosotros. ¿En qué? En lo que nos gusta hacer. En lo que nuestro ego se satisface. En lo que usted se siente bien. En lo que usted se siente complacido. En lo que a usted le agrada. En esa parte es donde nosotros somos tentados. Porque es algo que nos complace. Que complace nuestro ego. Que usted se siente, wow, qué bien me siento. Pero en ese ego que usted se complace es lo que realmente desagrada a Dios. Desagrada a Dios. No todo lo que lo complace a usted lo desagrada a Dios. Ni todo lo que le gusta a usted es malo tampoco. No quiero decir eso. No quiero decir eso. Pero las cosas, los pecados que usted sabe que no son agradables a Dios y que a usted le gustaría practicar, esos son los que le desagradan a Dios y esos son los que lo llevan a usted a pecar. Entonces, quiero que sepan que hay iniquidades que son heredadas de nuestros antepasados y hay heredades que son engendradas por lo que nosotros hemos hecho malo, y hay también iniquidades que son propias de nuestro carácter. Nuestro carácter también tiene sus propias iniquidades. Y yo entiendo que cada iniquidad tiene por lo menos un espíritu que le da seguimiento. Cada iniquidad tiene por lo menos en cada persona un espíritu para darle seguimiento. Un demonio que está ahí preparado, esperando el momento para atacar, para tentarlo, para llevarlo a usted a que caiga. Porque el propósito de ese espíritu que está ahí, con esa función, no es que está en usted, está ahí acechando para presentarle a usted, como quien dice, ponerle la cacarita de guineo para que cuando usted pase, se caiga en ella. No está dentro de usted, no. Si le digo que está poseído, le estoy hablando mentira. Está ahí, como quien dice, siguiéndolo a usted, donde quiera que usted va, para hacerlo caer, para tentarlo, para traerle cosas, para atraerlo a usted, para ponerle un cebo, para que usted caiga y tenga problemas con Dios, en su relación con Dios. Entonces, cuando nosotros nos deleitamos en ese tipo de cosas, pues le estamos fallando a Dios. Existe una gran diversidad de iniquidades en los creyentes que parecen inofensivas. Muchas de ellas son muy inofensivas. Es más, que usted ni se da cuenta. Si usted no convive con esa persona, ni se da cuenta que esas iniquidades están ahí. Hay personas que usted la ve, wow, pero ¿cómo va a ser? Es una mazapán esa persona. Pero si usted conviviera con ellos, no dijera lo mismo. Entonces, por eso, cuando usted quiere coger un miembro para que sea un funcionario en la iglesia, pregúntele a la familia. La familia es la mejor para dar el diagnóstico certero de cómo es usted. Si la familia lo aprueba, póngalo donde le diga, donde usted quiera. Si la familia lo aprueba, sí, con sinceridad hablamos. Porque ahí es donde se destapan todas las cosas. Amén. No hay nada más, me da, está bien. Entonces, por ejemplo, una de las iniquidades que parecen inofensivas es la ira. La ira es como un leviatán. Usted ha leído ahí en la Biblia donde habla del leviatán, que dice, ay de quien lo despierte, porque el leviatán es un animal terrible. Entonces, la ira es como el leviatán, que está dormido, está tranquilo. No lo despierte, no lo provoque, para que no sepa lo que hay en ese corazón, porque ahí salen todas las cosas del mundo que no se han ido, que no se han manifestado. Lo que usted no conoce va a salir. Wow, yo no sabía que esa persona tenía tantas cosas ahí guardadas, tan fuerte. Entonces es como el leviatán. Entonces automáticamente es provocado por alguna razón que sea, que hay una diversidad de razones por la cual una persona es provocada a ira. Entonces ahí sale a relucir lo que hay dentro, esa iniquidad que está ahí dentro del corazón de los hombres.
Por ejemplo, otra iniquidad puede ser el hablar mal a los demás. Hay unas que son más espontáneas y otras que son más calladas. Por ejemplo, el hablar mal de los demás es como, es un espíritu que está ahí acechando siempre para ser activado. Seguido, siempre que usted lo escucha hablando de alguien, está hablando todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo... ¿Verdad que sí? No, está hablando todo lo malo. Es como, yo no sé, perdonen que le diga esto, es como usted escuchar a Holguín o a Chapete. Esas personas no hablan nada que le agrade a nadie, sino que todo el tiempo están ahí, atacando, y todo. Y ya lo bueno que el presidente hace es malo. Porque por algo malo lo están haciendo eso. Entonces, cuando usted escucha una persona de ese tipo, se envenena usted la vida. No, entonces hay que evitar el ver ese tipo de noticiero que no lo van a edificar a usted, no lo van a ayudar, porque ahorita está usted también, si ese ladrón y ese que sé yo cuánto, ese fulano está, y todos esos argumentos que le están sembrando a usted ahí, guardándolo, de lo que hacen, usted también se vuelve a sí mismo como ellos. Entonces, el hablar mal, por ejemplo, ahí está el doctor Fadú, ay Dios mío, no, ese es lo máximo. Entonces, gente así no se escuchan, eso lo contamina a usted escucharlo eso no se debe escuchar. Entonces, de esa manera, hay personas que tienen esa iniquidad dentro ahí, esa la tienen activa, esa lo identifica, esa le da a conocer lo que ellos son y lo que hay en su corazón. Esa no es oculta. Entonces, otra iniquidad está el contestar mal. El contestar mal, ese demonio que está ahí activa en usted, el hablar mal, esa iniquidad, cuando alguien le lleva a la contraria, cuando alguien no está de acuerdo, cuando dice, vamos a opinar aquí, ¿qué ustedes creen si pintamos esa pared de rojo? Y salta uno, ese es un idiota, porque ¿qué es eso? De rojo, oigan, ¿qué color? Pues rojo es un color. ¿Por qué no respetar, verdad? Pero no, hay problema con eso. Entonces, el hablar mal, porque yo dije rojo, pues tú puedes decir blanco, ¿verdad? Entonces, hay cosas que usted puede reservársela y quizás no tenga que expresarla, pero la he expresado muchas veces. Hablar mal y contestar mal también a todo, y aún la cosa buena que nos preguntan muchas veces, contestamos mal. Y le contestamos mal a la familia, le contestamos mal a las otras personas. Al único que no le contestamos mal es al jefe, porque no pueden votar fácilmente. Entonces, pero le contestamos mal a la mayoría de gente. Y más a los seres queridos. Amén. Amén. También existe otra iniquidad dentro de nosotros, que es como la prepotencia. Cuando nosotros tenemos recursos económicos o tenemos una posición gubernamental de autoridad y cosas así, nosotros pensamos que no podemos hacer fila, que no podemos llegar a una parte que no nos digan, don fulano, entre, venga, usted es un fariseo, ocupe el primer lugar aquí, siéntese. Sí, nos sentimos mal si no nos hacen eso. Yo entré y ni siquiera se dieron cuenta que yo entré. Me voy de aquí yo no soy nadie. Hay problema. Y eso pasa, ¿o no? Eso pasa cuando la gente tiene ese problema. De eso se puede abundar mucho. La pastora puede abundar mucho de eso. Que sabe así de cosas de psicología de eso. No. El próximo tema, ¿verdad? Por ejemplo, baja autoestima también es otra iniquidad. Cuando al ser confrontado, el que tiene baja autoestima se puede hacer una víctima, se hace como una víctima, se pone bravo, se pone a llorar, se pone triste, se autoacusa y muchísimas cosas más. Entonces,
por tener esa baja autoestima. Yo no sé si eso le pasa a usted cuando alguien lo amonesta o lo corrige o le dice algo, cómo usted reacciona. Entonces hay otra iniquidad, es la rebeldía. La rebeldía, esto es algo muy fuerte, ¿sabe? Esto se activa cuando se trata de obedecer. Obedecer no es lo mejor. Lo mejor no es obedecer. Usted le dice, ¿cuántos se ponen? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Bien, ya pueden sentarse. No le voy a decir cuál es entonces ya. Si le dice póngase de pie, quizá usted se pone hasta de rodillas, se va para el baño, hace esto, pero dice, ¿para qué tengo que ponerme de pie? ¿Cuál es el sentido de que si vamos a orar tengo que estar de pie? Yo puedo estar sentado también. Hay que orar obligado, de pie. Vamos a leer la palabra, pongámonos de pie. Unos se paran y otros se quedan sentados, porque yo la leo como yo quiera. Yo puedo hasta ponerme de rodillas para leerla. Y muchas cosas más que se piden. Entonces, desobediencia, igual que los muchachos. Como yo no sé si ustedes se recuerdan de un niño que fue a la escuela y le dijeron al niño que se sentara. Él se paró y le dice a la profesora, siéntate, y se sentó. Cuando al poco rato el niño está parado otra vez, te dije que te sientes, si no te sientas te voy a sacar. Entonces el niño se sentó y dijo después, mi cuerpo está sentado, pero yo estoy parado. O sea que la rebeldía estaba ahí. Entonces esa rebeldía no le permite a usted, un poco quebrantada de salud, también se esfuerza por hacerlo. Y otros que también lo hacen, que traen otras cosas, pero ella es la encargada de ese departamento y ella se esfuerza en hacerlo. Pero la gloria es para Dios. Y ella espera que nosotros le vamos a hacer una fanfarria aquí. Por eso murió, porque entonces realmente no le sirve para nada. De nada le sirve a ella tampoco, porque un aplauso a Brigi porque hizo esto, y otro aplauso el domingo que viene, y otro aplauso el domingo que viene. El Señor dice, pues confórmate con eso, porque eso es lo tuyo. Y entonces así mismo cada vez que nosotros hacemos algo, si nosotros esperamos que nos reconozcan, entonces no vamos a tener éxito como cristianos, porque el día que no nos reconozcan hay muerte. Así mismo es como los artistas. Los artistas, lo que los mantiene vivos son los aplausos. Amén. Bien. Entonces, como le decía también, las malas actitudes que son propias de nuestro carácter, malas actitudes que son propias de nuestro carácter, estas pueden también ser aprendidas. Pueden ser aprendidas o adoptadas. Por ejemplo, ¿cómo usted corrige a sus hijos cuando hacen algo malo? ¿Cómo usted lo corrige? ¿Cómo usted le cae a golpe, lo quiere matar, cómo usted lo corrige? ¿Cómo usted corrige? ¿Qué palabra usted le dice? Porque yo he escuchado muchas veces palabras muy feas, que se le dicen a los hijos porque se portaron mal. ¿Qué palabra usted le dice? No me la diga, no. Sí, pero piense usted qué palabras le salen a usted. Pero que es el problema suyo, es para que usted se evalúe. ¿Qué usted le dice? ¿Qué piensa usted? ¿Qué yo le digo al muchacho que hizo esa vagabundería? ¿Cómo? No. ¿Qué usted le dice? ¿Qué usted le responde? ¿Cómo usted le habla? ¿Cómo usted reacciona cuando un hijo suyo hace algo malo? ¿Cómo corrige usted a sus empleados, si usted tiene empleados, cuando hacen algo que usted no le dijo que hicieran, o cuando no hacen lo que usted le dijo que hiciera? ¿Cómo usted lo corrige?
Usted le dice, papá, se me va de aquí. Eso es del carácter nuestro. Entonces son iniquidades. Dice, ay, ahí viene el tipo, el jefe, que ese hasta por quitarle una paja lo bota uno. Ese no habla con uno, ahí no habla, ahí nada más bota. Sí, hay muchas cosas así. Entonces, el carácter nuestro va a definir lo que nosotros somos también. Y ese carácter son iniquidades que nosotros tenemos. Muchas de ellas las aprendemos y otras de ellas las adoptamos porque vemos a otros que lo hacen también y la ponemos en práctica. Muchas veces el trato también con su familia, con su esposa. Hay padres que han dicho a las mujeres siempre hay que tenerla con el pie en el pescuezo, porque si no quieren ponerse arriba de uno. Sí, ustedes han escuchado eso, ¿verdad que sí? Que entonces los hijos aprenden eso. Entonces los hijos creen que es así, que es de esa manera. Entonces, ¿cómo responde cuando alguien te quita el turno? Cuando alguien se te atraviesa adelante en la calle, cuando alguien te habla mal, cuando alguien te acusa, cuando alguien te hace una seña en el carro, no sé yo cuánto, o te maldice, todo eso tenemos que revisarnos. ¿Ustedes sabían? Tenemos que revisarnos en todo eso, cómo reaccionamos si alguien nos choca. ¿Cómo reacciona cuando te sientes impotente? ¿Te deprime? ¿Maldice? ¿Extraña? ¿Insulta? ¿O te pone a orar? ¿Cómo reacciona cuando tiene problemas financieros? ¿Te encierra en el cuarto? ¿Desea morirte? ¿Desea suicidarte? ¿Le echa culpa a alguien de tus errores? ¿O a tu padre que no te ayudan? ¿Cómo reacciona en tu casa cuando llega a tu casa? Cuando ha tenido un mal día con el patrón y como no le puede decir nada, cuando llega a tu casa y el gato sale, ¡miau!, que tú le haces así y lo tiras ya en un seto, o al perro, o a la esposa, o a los hijos, ¿cómo tú reaccionas por las cosas que han pasado? Podríamos pasar el día entero y parte de la noche mencionando de las cosas que nos pasan a nosotros, de las iniquidades. Hay un sinnúmero de iniquidades que tienen que ver con el carácter nuestro y que tienen que ver con la vida nuestra, que tienen que ver con el pasado nuestro y tienen que ver con lo que en realidad nosotros estamos viviendo. Los seres humanos en sentido general, todos estamos afectados o infectados de iniquidades. Por ejemplo, muchas de ellas que vienen de nuestros antepasados y que también nosotros hemos practicado, por ejemplo, la brujería, la hechicería, las violaciones, los rechazos, el maltrato, el abandono, maltrato a la esposa, prostitución, aborto, esquizofrenia, enfermedades de esa, suicidio, chisme, unión libre, separación, divorcio, fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, pornografía, depresión, pobreza, vicio, alcoholismo, ateísmo, enfermedades también que se heredan como el cáncer, el asma, la diabetes, alta presión y maldiciones hereditarias. Hay muchas cosas más que podemos ser afectados porque la practicaron nuestros antepasados o porque nosotros también la practicamos. Quizás visitamos brujos o hicimos trabajo a otra persona de brujería antes de ser cristianos. Y aunque Dios nos perdonó, nosotros tenemos esa secuela ahí como una alternativa para caer en ella. Entonces, aunque Dios nos perdonó, aunque Dios perdonó las iniquidades,
esta no desaparece de la noche a la mañana. Esta es como las adicciones, que cuesta esfuerzo, dominio propio evadirla cuesta esfuerzo y dominio propio. Dejarla humanamente es imposible. Nosotros no podemos dejar las iniquidades y solo podemos ponerla, como quien dice, en bajo relieve con la ayuda del Espíritu Santo. Es de la única manera que nosotros podemos vencer y mantenernos en victoria, mantenerla, como quien dice, pisada ahí, debajo de la planta de nuestro pie, no muerta, sino ahí pisada, como la serpiente. Usted le pone el pie en la cabeza, pero está viva ahí abajo. No la suelte para que no lo muerda. Entonces usted mantiene ahí pisada, debajo de la planta de sus pies, siempre y cuando usted tenga a Jesucristo aquí agarrado con usted. De esa manera usted va a triunfar y va a mantener su pie puesto ahí. Si el Espíritu Santo está en su corazón, entonces usted va a tener que mantener ese pie ahí mientras viva. La iniquidad no es como el pecado, que cuando Dios lo perdona, lo desactiva y lo tira en el fondo del mar. No, las iniquidades no son así. Las iniquidades siguen ahí latentes, aunque sin fuerza, pero siguen perturbando la vida tuya, y en cualquier momento que te descuide, vuelve y se reactiva. Entonces esta es como la hierba mala, que la hierba mala no muere. La hierba mala no muere, pero tú y yo podemos ponerla en cuarentena, encerrándola como en un cepo ahí, para que se seque y botando la llave, para no volverla a abrir jamás, ni nosotros mismos. Entonces depende de nosotros el que ella vuelva a aparecer o no. No depende de Dios, depende de nosotros. El hecho de que usted diga, no voy a fornicar más, y usted corte esa iniquidad, y no lo voy a hacer más, y hace como José, que cuando lo provocaron, salió corriendo y le dejó la ropa en la mano a la mujer de Potifar. Entonces, realmente él se rehusó a hacer eso. Podríamos comparar la iniquidad también con una planta debajo de un samán. Le digo debajo de un samán, porque debajo de la planta de samán, los que la conocen, ni la hierba se da. Todo lo que está ahí se queda atrofiado, y si es una mata de fruta, no echa fruta tampoco. Ahí está atrofiado porque el samán no le da vida, es una sombra permanente, y se mantiene ahí, que ni la hierba crece. Así que así es la iniquidad. Está viva, pero está infuncional. No hace la función que debe hacer porque está ahí. Para que eso se vuelva a resucitar, hay que quitar la mata de samán, cortarla, entonces ella reacciona para entonces producir el fruto que ella produce. En otras palabras, la iniquidad es la responsable de que la iglesia de Jesucristo esté adormecida y no tenga intimidad con Dios, ni pueda disfrutar de la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él. Bien, hasta aquí la iniquidad, y quiero ahora decirle el segundo punto con respecto al pecado, a la rebelión. Según el texto que leímos, lo segundo que Dios perdona es la rebelión. La rebelión sí es pecado, ese sí es pecado. La rebelión es el pecado que cometen los creyentes, los que conocen a Dios, los que conocen la verdad y tienen en poco lo que Dios ha hecho por ellos. Satanás cometió el pecado de rebelión, Adán cometió el pecado de rebelión, David cometió el pecado de rebelión, Sansón también cometió el pecado de rebelión, y Saúl. Todos sabían lo que estaban haciendo y desobedecieron, tuvieron en poco lo que Dios le había dado, y por eso cometieron el pecado de rebelión. Por eso dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En tercer lugar está en el texto que leímos
Dios perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando del mal que hace que Dios oculte su rostro para no oír. El pecado nos aleja de Dios. El pecado le cierra los oídos a Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, es como si Dios dijera: no me hable, no quiero que me diga nada, no me interesa. Quédate a distancia. Si viene para arrepentirte, sí, estoy dispuesto a escucharte. Pero para pedirme y a decirme que te dé, es como cuando tenemos los hijos que son malcriados, se han portado mal, que han hecho muchas cosas malas. Entonces viene: yo necesito para tal cosa. No necesita nada. Entonces Dios se hace de la vista gorda y se hace sordo en ese caso para no oír. Dice Isaías 59:2 en la parte B. De hecho, Dios no soporta el pecado, pero sí al pecador si viene arrepentido, porque esta es una transgresión contra su ley, es una violación al mandato de Dios. El pecado no es algo exclusivo de los creyentes, sino de todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos separa de la gloria de Dios. Santiago nos explicó cómo se engendra el pecado en el hombre. Y él dice en Santiago 1:13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio corazón, de su propia hombre viejo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el viejo hombre, la vieja naturaleza, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando ya es consumado, da a luz la muerte. Entonces podemos ver con toda claridad que no tenemos excusa delante de Dios para pecar. Dios no nos tienta a pecar. Nosotros nos dejamos seducir de Satanás y de sus demonios. En conclusión, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, esta es la sugerencia de Dios para todos los creyentes. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, conforme a las iniquidades que venimos arrastrando, y renovémonos en el espíritu de vuestra mente, y vistámonos del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a renovarnos. Nos está llamando a cada uno de nosotros a despojarnos del viejo hombre, a despojarnos de esas iniquidades que venimos arrastrando. Dios nos está diciendo a todos nosotros como creyentes que nos despojemos de esas iniquidades, que cortemos esas iniquidades. Pero ¿quién conoce esas iniquidades? Usted y yo la conocemos, la de cada quien. Cada quien es responsable de sus iniquidades. Cuando el Señor habla de eso, hablando del viejo hombre y de todas esas cosas, está hablando de lo que hay dentro de nosotros, de lo que nosotros practicábamos, de lo que nosotros hacíamos. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de despojarnos. Dios debiera decir entonces: yo voy a quitar de ustedes toda iniquidad. No la va a quitar. Eso va a permanecer con nosotros hasta que estemos en este cuerpo físico, todos los días de nuestra vida. Pero de nosotros depende el someterla debajo de la planta de nuestros pies o dejarla que ande con nosotros traficando y andando por ahí por toda parte. De usted y de mí depende el que vivamos en comunión con Dios,
en que vivamos en intimidad con Dios, en que tengamos esa relación con Dios, o que vivamos una vida cristiana mediocre. Amén. Así que de nosotros depende. Así que yo quiero